Ay, qué gusto. Doy la bienvenida a Sofía Segovia, mujer de Monterrey, echada para adelante. Pero fíjense que esa echada para adelante, pues encontró su camino, encontró el trayecto que tenía que trabajar y que compartir en esta vida. Y por allá en el 2014 recuerdo que la gente de Penguin Random House me dijo: Fernanda, lee esta novela, El murmullo de las abejas. Léela, por favor, porque creo que te vas a topar con una gratísima sorpresa. Y recuerdo que públicamente dije, como gran lectora: acabo de descubrir a la Isabel Allende de México. Y ese comparativo, Sofía Segovia, no fue más que poder poner en la mesa el gran talento que tienes y la bendición que hayas encontrado tu camino, caray, que es escribir para gozo de nosotros, tus lectores. Sí, definitivamente, muchas gracias, Fernanda. Estoy feliz de estar aquí otra Ay, pues es vez. tu casa. Qué linda. ¿Cómo? Y el Picudísima. comparativo con Isabel Allende es pesa, pero también inspira, ¿no? ¿Por qué? Porque somos mujeres, las dos. Y yo creo que Isabel Allende hay que admirársele que encontró su camino. Y a mí me da también muchísimo gusto que piensen que yo también he encontrado mi camino. Entonces, yo creo que México tiene mucho que dar y las mujeres mexicanas también tienen mucho que contar y debemos atrevernos a hacerlo. Sofía Segovia, cuando te lees, ¿qué lees? Porque una cosa es escribir, como escribiste El murmullo de las abejas y ahora llega a mis manos Huracán, que qué bárbara. Cuando tienes El murmullo de las abejas, con ese peso literario de novela, y te avientas Huracán, puede haber un abismo, puedes caerte al abismo y no te caíste, te sigues manteniendo. Pues yo creo que podríamos caer en el peligro de caer si queremos entrar a una fórmula. Y mi filosofía es, cada historia necesita lo propio. Y hay que darle lo propio y no hay que escatimar y arriesgarlo todo. Y eso es lo que he hecho. Curiosamente, Huracán tiene una historia pues muy linda. Yo le haría mi película porque, Ay, porque es mi primera novela. Es la primera novela, se llamó Noche de Huracán. La escribí entre el 2000 y el 2003, pero la mandé aquí a las grandes editoriales y sigo esperando respuesta. ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Mira nada más. Una historia muy linda ahora, bueno, de paciencia y perseverancia, porque esa novela no se publicó hasta el 2010 en Nuevo León, por el gobierno de Nuevo León que buscaba talento local, y la publicaron. Y lo que pasa es que es prescindible, es imprescindible tener talento, hacer el trabajo, escribir una novela, pero luego también un poquito de suerte, que alguien abra tu manuscrito, ¿no? Y con esta novela no la tuve en esa primera ocasión, se O sea, tú publicó, escribiste primero esta, sí, es pero se primero llamaba esta, En la noche del huracán Noche de Huracán, se y ahora se llamaba. llama nada más Huracán. Ahora el murmullo le abrió la puerta a esta novela y a la editorial le gustó muchísimo, a mi editora Gwendolyn Perla, a la que le mando un saludo, le gustó muchísimo Ah, les dije, yo se las mandé, pero que no, conste, yo se las mandé y ustedes no vieron. sí, lo que sucede es que mira, ahora 16 años después de que le empecé a escribir, me llegó esta nueva oportunidad de tener esta conversación conmigo misma, ¿no? Esta mujer de hace 16 años, joven, madre joven, pues apenas empezando, atreviéndose, ahora 16 años después, ¿qué pasa? Una evolución como escritora y como persona. Y entonces la editorial me dijo, haz lo que quieras con la novela. Y lo que encontré es que es una novela casi de una predicción. Es una novela en la que creo que de joven distinguí unos vientos lejanos que ahora, 16 años después, se han convertido en huracán, en muchos sentidos, y que además estaba muy bien construida, pero que de más joven tuve un poquito, quizá de miedo, me faltó esa valentía para apretar las tuercas que le faltaban, ¿cómo? O sea, vista ahora como un ser humano 16 años más maduro y como una escritora que también ha madurado.
Entonces, esta novela, por eso le cambié el nombre, ahora es Huracán, es más contundente, porque la historia es más relevante hoy y es más contundente que entonces. Aniceto Mora. Aniceto Mora, un niño que llega con unos padres que son sus padres adoptivos, no son biológicos, es toda una historia. Pero y entonces luego sucede un huracán en Cozumel. Estoy contando así, me estoy brincando páginas y páginas, como soltando ideas un poco al aire. Pero en común tiene la fuerza, tanto de Aniceto como del huracán. Que eso me parece muy importante, ¿no? La biología familiar, pues. Aniceto Mora es un niño regalado. Su historia se la han contado y la acepta y la adopta y la enarbola y se define a sí mismo como regalado. Y ya su huracán empieza en la infancia y esta novela se narra en partes, pero también tiene el proceso de un huracán. Se narra en la lejanía de la infancia, pero finalmente culmina en cuando avanza el tiempo, cómo se desarrolla un huracán. Lejos, pero si no se atiende a tiempo se convierte en un huracán. Y esa es la historia de Aniceto Mora. Y esa es la historia de este huracán en Cozumel, donde coinciden el regalado, pero también personajes de diversos puntos geográficos, ideologías, caminos de la vida tan distintos, tan distantes, pero coinciden en Cozumel cuando viene un huracán climático. Pero no es ese el huracán que nos importa más, sino el huracán que cada quien porta adentro, o el huracán donde cada quien vive, ¿no? Y entonces es lo que une a todos estos personajes que creen ser protagonistas de su propia vida y que finalmente vamos viendo cómo va avanzando la novela, que en realidad tienen más coincidencias que diferencias. El hombre de la mujer, el gringo con el mexicano, el mexicano de ciudad con el mexicano del pueblo. Creemos que tenemos muchas diferencias, pero lo que nos une, Fernanda, y este es el tema de la novela, son los estereotipos y los prejuicios que surgen de ellos y los huracanes que podemos llegar a dejar suceder. A mí tu novela me dejó, Sofía Segovia, Huracán me dejó una gran reflexión actualizada. Es decir, yo pensé en mis propios huracanes, en los huracanes que me rodean en la cercanía y en el gran huracán que por momentos veo lejano, que ya lo veo encima. Encima. ¿No? Sí. Lejano, que ya lo veo encima. Ajá. O sea, ya, uno lo veía por allá, pero pues nomás hicimos tantito, volteamos para atontarnos y atarugarnos, cuando bolas al volver ya estaba enfrente de nosotros. Pero es que te puede cegar. Vamos a una pausa. Sofía Segovia, Huracán. En cualquier lugar, Gandhi, Sanborns, en todas las librerías del país uno va a ver Huracán. En la portada, un faro. Ese faro al que todos eventualmente en nuestra vida nos queremos dirigir y llegar con bien. Pausa. Sofía Segovia, escucharte es un deleite, leerte es un regalo. Muchas Huracán. Gracias. Ahorita que decías, esto, Fernanda, yo lo escribí hace 16 años. ¿Qué estaba pasando en tu vida? Porque ya te escuchamos con lo de los estereotipos, que eres güerita de ojo azul, pero entonces esta disyuntiva de que te crean que eres mexicana, a mucho orgullo. ¿Pero qué estaba pasando en tu vida hace 16 años para enfrentarte tan contundentemente a tu propio huracán que hoy, 16 años después, resultas una pitonisa? Es lo que me dijo una de mis hijas. Mamá, cuando la leyó recientemente, porque antes estaba muy chica, me dice, mamá, eres pitonisa. Sí. Pues ya somos dos, tú. Sí. ¿Qué sucede? En ese entonces mis hijos estaban pequeños, pero, y yo, una mujer 16 años más joven, tenía 35 años. Échenle la matemática, pero pero sucede que toda mi vida yo viví en una familia que no daba permiso de desconectarte. Me refiero a que sí vivimos en Monterrey y sí puedes sentir que la vida te favorece, pero eres mexicana y tienes que estar interesada en el acontecer de este país y tienes que verla
¿Qué relación tiene lo que sucede en Oaxaca con lo que sucede en Monterrey? Todo el tiempo enchufada. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y es algo que, para empezar, sirve mucho como escritora, porque, y se me hace que es algo que ejercitamos todos los lectores, ¿no? Estas conexiones y esta empatía. Pero esto venía a nivel, involúcrate. Y entonces siempre fui una niña, una joven, ahora en ese entonces una mujer muy involucrada, muy participativa. Y había mucha angustia, por lo que veía. Y sí, esto ya había vivido yo fuera en 2 ocasiones, en Europa y en Estados Unidos. Y entonces se me hace que el poder de observación, a lo mejor, de decir, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gustaría que todos tuviéramos que caber en un solo costalito, muy cómodo para alguien que se le ocurrió definirnos de una manera. No me gustan las diferencias, no me gusta que no nos entendamos en este país que parece a veces enorme, parece que tenemos más fronteras dentro de este país que las que hacemos con otros, con otros. Qué gran verdad, ¿no? ¿Ha Lo he ido cambiado? comprendiendo más. Yo creo que la historia se sigue contando igual, toda incompleta. Creo que hay gente que se ha enarbolado en esta novela hay un personaje que es la señora Carmela, que a primer vistazo parece que es, pues, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, es una canija. Pues lo que sucede con ella Ay, es que, perdón. no, Es que a mí me apasionan los libros en ese me sentido. hablan, me preguntan y me dicen, ¿cuál es tu personaje favorito? Porque Ella. podría parecer que es ella. No, a mí se me hace el personaje más nefasto. Y creo que, ¿por qué? Pero favorito por nefasto, o sea, que Ah, bien sí, dibujada. no, No, sí, no está re claro, bien claro. dibujada. No, pero La ¿por vieja es qué? una bruja. Porque recibe al regalado, pero es que quiere, llenar su soledad. Ella quiere algo, Quiero usarlo. pero al mismo tiempo es la que le estampa con más fuerza lo que él ya la vida le había informado, eres regalado. Y ella es la que le estampa con más fuerza. Sí, sí, eres regalado y me necesitas. Me necesitas para todo el resto de tu vida. Y entonces a mí se me hace que este Hijo, es país, la peor mamá de teta grande que yo bueno, he visto. Qué bárbara, ¿no? Es es, canijísima esta vieja. pues es que tiene ¿Sabes? su agenda y lo que Le sucede es rompe la que, inocencia, ¿no? A Aniceto. pues se me hace que es una fatalidad. Y tenemos aquí gente así, ideologías así, de que tienen el interés de perpetuar la pobreza. Si la palabra de Aniceto es regalado, hay otra palabra bien dura aquí que es pobre. Una, como tatuada aquí en la frente, ¿no? Y esa palabra es tu destino. Y hay gente que perpetúa eso. ¿Por qué? Porque los necesita, pobres, para que después le den lo que Le necesitan, ¿no? sirvan. Sigan eligiéndolos Le porque sirvan. acuérdate, sí, te doy esto tantito, pero no te Pero ayudo a no salir de todo, ahí. pero no No te todo. ayudo. Y entonces este personaje dice, ay, es que él no sabe contestar porque es regalado. Y no vayas a la escuela, sí, cierto, eres regalado. Es fatal. Y debemos de erradicar esas ideas de aquí y debemos de luchar para que a los niños, ahora que están empezando su vida, les llegue un mensaje de esperanza y que aprendan a que se vale soñar. Porque sí se vale soñar y sí se vale salir de esa sola palabra, se vale agregar palabras al vocabulario para llenar la historia de tu vida. ¿Has contado otras historias a tus hijas? ¿Has tratado de romper como escritora, como mamá, como mujer, como mexicana, eso que es tan estereotipado y has tratado de contarles otras historias? Oye, imagínate ese estereotipo, mujer, mexicana y madre. Es un estereotipo durísimo, ¿verdad? No, Ajá, es ¿qué un hay de paño de otra? No, lágrimas, es ¿no? que es un paño de lágrimas. Si te No, bueno, quedas, no, y todavía agrégale y güerita, y güerita de ojo azul. este, no, Qué yo creo que sí cosa, es que lo estamos han visto. rodeados, sí, claro. Ese tipo de estereotipos, yo ya los rompí en casa de mis papás. Yo tuve la fortuna de tener una mamá muy, muy involucrada, activa, atrevida,
pues, una hacedora, ¿no? Se hizo su propia historia y un papá que la apoyó, así, un marido que la apoyó. Y entonces yo creo que mis hijas han visto esa abuela y han visto la historia de la mamá y creo que ahora son ellas las que tienen mucho que contarme a mí. Ah, eso es bien Porque te voy a decir bonito. una cosa, no se trata de que sean iguales a nosotros, se trata de que todavía superen, ¿no? Y entonces yo sí creo que este país necesita mujeres fuertes. Somos el 50% de la población. No puede ser que el 50% de la población viva sometida en una historia a una historia de 3, 4 palabras. Mujer que tiene que ser madre si es mexicana. O sea, entonces, sí, fíjate que me ha dado gusto darles la oportunidad y yo creo que ojalá que todos compartan esta idea. Y ahora son ellas las que son jóvenes, ya están independientes y son ellas las que ahora me admiran muchísimo. Ver su historia, ver su vida y ver lo que ahora ellas me están contando. Sofía Segovia, en estas páginas de Huracán, en las páginas previas de El murmullo de las abejas, con la que te lanzas en México, y eres un trancazo, por cierto, cosa que se admira, se felicita, te felicito, te admiro. Ay, qué Qué, linda. qué maravilla, de verdad, qué bueno. Cuando llegó esa novela a mis manos, esa historia, uff, te mueve, y te mueve mucho. Ahora, antes de eso, pues, ¿qué eras antes de escribir? ¿Qué hacías? Lectora. Era ¿Lectora lectora. ávida? Lectora desde antes de saber leer. ¿Qué libros recuerdas? Así Uy, como, de niña. pues sí, El porque primer, luego eras muy fantasiosa, sí, sí, sí. Yo creo que no le caía muy bien a los maestros. De niña, pues sí, sí me daba mucho el ¿verdad? daydreaming, El sí, de me daba permisos y me daba también permiso de estar en matemáticas, pero estar leyendo acá otra cosa. Era mi gran pasión, era leer y sigue siendo. Antes que ser escritora, sigo siendo lectora absolutamente. ¿Y qué era? Todo lo que pude aprender a hacer. Me gusta mucho todavía hoy saber que no lo sé todo. Y entonces sí es algo que me gusta mucho y es algo que he aprendido también a través de los libros. Y es algo que siempre espero ser. Espero que los ojos me alcancen en toda la vida para poder leer. Y bueno, y si no, los oídos con un audiolibro o algo que me llene esto pues no sé, me enriquece tanto. ¿Qué traes con los Anselmo, Aniceto? No sé. ¿Qué cosa? Es, Anselmo es el niño del murmullo de las abejas. Es este niño que al cabo lo acaban protegiendo las abejas, ay, ¿no? es el antagonista, Es el, Anselmo Espiricueta. es Sí, el antagónico del es el niño que está antagónico. envuelto de las abejas. Exacto, Simonopio, ¿te acuerdas de Simonopio. Simonopio? Con Es razón no un me nombre muy acordaba. difícil, No, no, Simonopio. no. Pero ¿qué traes Es con los no sé, fíjate, no lo había notado. Anselmo y Hasta ahorita, Aniceto? Fernanda, mira, Y son dos lo voy a personajes pensar. bien dolorosos. Sí, los dos son, y yo creo que la angustia que sí tengo, también otra palabra que empieza con an, a lo mejor es eso, ¿eh? Es que a mí me duelen los personajes ficticios o de la vida real que no aprovechan las oportunidades grandes o pequeñas que les da la vida, que no dan un paso adelante, no deciden ser feliz, porque para ser feliz hay que decidirlo. Ahí están todos los elementos, ¿no? Para salir de esa historia que tu vida te ha contado, hace falta salir del huracán. Y entonces no lo noté hasta ya terminadas las dos novelas en Que la tenían que ver mano, con eso. cuando tienes que hablar de las dos novelas, porque cuando escribes no hablas, ¿no? A mí no me gusta hablar de lo que estoy escribiendo. Y entonces ya cuando empiezas a hablarlo, haces unas conexiones y dices, esto es lo que une estas dos novelas. Es el interés por hacer un llamado para dar el paso adelante, para brillar con tu propia luz, para salir de las cenizas, ¿no? Y me parece que estos dos personajes tienen esa coincidencia, aparte del An. Eh, Vamos a ir a una pausa, pero regresamos porque parte también de lo que llama mi atención en El murmullo de las abejas y ahora en Huracán, Sofía Segovia, es que se vuelve a hablar de alguien adoptado, Sí, se vuelve a hablar de un niño
se vuelve a hablar de un externo que te protege o te desprotege. Son personajes eh, aparentemente muy sencillos, con un corte de tijera muy sencillitos en la tela, ¿no? De crearlos, pero con una complejidad de fondo brutal que tiene que ver con el abandono, que tiene que ver con el reflejo de una sociedad que te quiere, que tiene que ver con el compromiso, con la responsabilidad, que tiene que ver con el amor, con el desamor. No están sencillitos, o sea, No, no, aparentemente no. se ven así bien bonitos, bien hay el abandonado, ¿no? Hay Mira, el recogido, hay el como dado, pero de el melodrama, ¿no? sí, pero No, no, no. tiene un fondo Gutierritos, perro. Sí. Vamos con eso en un momento más aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Sofía Segovia. Quédense con nosotros. De Sofía Segovia, escritora, de esto que pasa en Huracán. ¿Qué has visto en la adopción? ¿Qué has visto en esa posibilidad de crecer en otro seno familiar? De que no siempre la sangre llama el amor. Llama el amor, y el amor no ve defectos. Además, no lo noté hasta que había terminado. Es en serio. Es Y que yo como lectora me parece sí. tu sello. No sé cómo explicártelo. Si ¿Sabes qué si sucede? leo eso, o si leo algo que se parece a eso, digo, ¿es Sofía Segovia? Qué Sí, no, ahora curioso. claro que lo veo y digo, ay, Sofía, ¿qué tienes adentro? No, ¿sabes qué? Lo que sucede es como te decía hace rato, yo me dejo la total libertad de concentrarme en la historia como debe ser contada, y eso quiere decir que no estaba pensando para nada en Huracán No, pues cuando Huracán estaba. ya lo habías Sí, escrito. hacía muchísimos años. Claro, ese estaba Y guardado. entonces, y guardado En la además, pues alacena, ni siquiera en el empolvándose. closet, en la alacena. Y entonces, cuando escribo, me concentro a lo que me lleva tal personaje. Tu abuelo, por ejemplo, Linares, ¿no? En el murmullo Sí, de las en abejas. el espíritu del libro y en el espíritu de cada personaje. Entonces, Simonopio, ¿por qué nació así, así abandonado en la tierra? De hecho, bueno, es un poco distinta la historia porque a uno lo regalan. O sea, lo lleva el papá y lo regalan. Y simplemente su historia empieza así, En la ¿no? tierra. Y entonces son los que lo rodean los que se preguntan quiénes son los papás, quiénes son los papás. Pero Simonopio nunca necesita eso. No se cuestiona eso. Simonopio quizá sabe más que lo que saben todos los demás, porque de hecho sí hay un misterio alrededor del nacimiento de Simonopio, de estar en la tierra cubierto con las abejas, y que lo encuentra también este personaje, la nana Reja, que también no tiene una historia que recuerde, que también cree que si alguien le dijera que había salido de la tierra como un nogal, lo creería. Entonces sí hay un cierto misterio, pero sobre todo la absoluta aceptación de Simonopio de mi historia empieza ahí, no empieza con ningún abandono, no empieza con nada. Los chismes que se hicieron en el pueblo para él no tienen importancia. Él sabe. A él lo recoge la nana de la tierra, lo lleva a la familia y le informa, este niño es nuestro. Y la familia lo acoge. Y el amor cura todo, además, también, Fernanda. Y este otro, Aniceto Mora, bueno, el papá lo recoge un día también de la tierra. Fíjate, lo acabo de notar No eso. te estoy diciendo que traes dos cosas aquí. Pues si Porque no está te jugando leo. con pues está jugando con unas lombricitas en la tierra. El papá lo recoge y lo lleva a regalar a una familia en otro pueblito ahí de la misma isla de Cozumel, y lo regala, pero la familia lo usa para que sea el criador de puercos, para que se críe en la porqueriza. Entonces este niño, así se cría, este niño se cría en la porqueriza. Este niño aprende de la vida de los puercos que él cuida. Que tienen su sapiencia, ¿eh? Ah, no, bueno, Porque sí, el niño pues. de Tarugo no tiene un pelo. ¿No lo pero, tiene? pero lo que no tiene es ninguna conexión humana. No tiene ninguna conexión con nada que le alimente el Sí, espíritu. pero su instinto Todo es animal es instinto. Ah, básico. sí.
Es Y entonces, vital. ¿qué aprende de Que los...? ese hemos olvidado, ¿eh? Es una reflexión de Huracán Pues también importante de tu novela. aprende el machismo del puerco, ¿verdad? Porque para un puerco, muchas puercas. ¿Cómo lo aplica a la vida? Pues es el estereotipo quizá bien duro del machismo mexicano, ¿no? Y entonces, tampoco aprende a tener un centro y un núcleo de firmeza, De de estructura. certeza, de estructura que le haya mostrado que hay, o sea, simplemente algo tan sencillo, la diferencia entre el bien y el mal. Él después, más adelante, encuentra una niña con una cruz, que es una escena que a mí me gusta mucho y me conmueve muchísimo, y no la reconoce como un símbolo religioso, porque nadie le ha dado la religión ni siquiera. Lo reconoce como un símbolo de, de limpieza. Nada más, pero nadie le ha dado información alguna. Y entonces es un niño absolutamente abandonado, ¿no? Que ha regido su vida por el puro instinto y es un niño que crece víctima, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede a veces con estos niños que crecen como víctimas con el paso del tiempo, Fernanda? ¿Qué sucede? No, pues se debilitan más. Algún día se encuentran con que tienen que ser victimarios. Exactamente. Y Ahí está en la entonces, novela. Tienen que ser victimarios forzosamente. pues es que simplemente Porque no pueden estar todo el tiempo en las garras del otro. no, y es lo que la vida les ha enseñado y en el momento en que tienen, será la fuerza física O nada, o las mental. vueltas de la vida, entonces es como saben vivir, ¿no? Y entonces se sabe, y no es esto de la novela, y no es esto mexicano, y no es a nivel humano, que muchas veces las víctimas se convierten en victimarios. Y entonces este personaje que es el principio y fin de esta novela, bueno, tiene un desarrollo muy interesante. A ver, Sofía Segovia, cuando aquella novela 2000, Las noches del huracán, Ujú, de huracán, ahora huracán únicamente 2017. ujú, O sea, tú retomas la novela en el 16. ¿Es sí, correcto? ujú, 15. ¿Qué encuentras? ¿Te encanta? me encanta. ¿La desempolvas? Sí, Dices, órale, no, está así, me volé la barda, lo escribí divino. ¿Le cambias, no le cambias? ¿Qué este, reafirmas? ¿Qué tuercas aprietas? uy, unas muy interesantes. Me encontré con una novela que todavía me gustaba mucho, con una novela que todavía 16 años después hablaba y hablaba muy fuerte. Gritaba casi y más relevante. Más, me di cuenta que también las cosas por algo suceden cuando suceden. Yo creo que si hubiera salido esa novela en el 2003, se hubiera perdido el mensaje. Creo que ahora ya no se pierde porque creo que ahora todos estamos más sensibles al tema. ¿Y qué encontré? Encontré que aquella que fui hace 16 años, pues quizás sí tuvo algo de miedo porque se tratan temas bien fuertes aquí. Se trata mucho de la violencia de la mujer, contra la mujer, los desencuentros entre hombres y mujeres que se dan hasta dentro de un matrimonio, ¿no? Digo, principalmente se notan en un matrimonio. Toda esta cuestión de los gringos son unos personajes aquí y a quienes vienen a juzgar acá los mexicanos. Pero sí había momentos en que dije, aquí Sofía te dio miedo apretar porque por la juventud. Y ahora, Fernanda, a mi edad, No importa todavía, apretar, ¿verdad? Es que es necesario apretar a determinada no, no, edad. no, definitivamente, Definitivo. era una novela muy buena y tenía de una construcción muy buena, tenía todas las piezas necesarias, absolutamente. Pero, ¿qué faltaba? Sí, faltaba que apretara 2, 3 tuercas por aquí y por allá para que esa historia, esa construcción no se bamboleara. Y ahora, por ejemplo, el el gringo que yo escribí con tal sed de venganza, con mucho sentido del humor. Es lo mejor que he oído de Huracán. Hijo de su pelón, es que sí.
Es Verdaderamente es sí que está de dije, mira, atarnos. yo no soy dueña de los medios del mundo, pero soy Pero sí dueña de de este cada libro, página, caray, ¿no? sí de este Y libro. entonces decidí reírme mucho mientras lo Es que tú escribía. escribiste comedia. ¿Con qué te quedas de esta plática, Sofía, en vía de volvernos a encontrar? ¿Con qué te vas? Con que quiero volver. Eso, Este, eso. con qué me voy? ¿Sabes qué? Lo mismo que me sucedió cuando me fui aquella primera vez que vine. Del interés que hay en México por leer, por escuchar esta plática. Yo sé que mucha gente va a enterarse de Huracán y sé que yo sé que en México se está leyendo mucho más de lo que dicen las malas lenguas. Sí, nos falta mucho camino, sí, pero yo sí creo que vamos en ascenso. Y eso es con lo que yo me he encontrado. Y con lo que me quedo de esta plática es que me da muchísima esperanza, porque Fernanda, te escuchan en todos lados, eh, de que la gente tiene interés porque quiere leer también, ¿no? Y quiere cambiar y quiere mejorar y leer todo tipo de literatura, todo tipo de literatura. Entonces, ¿de qué me quedo? Pues con esa esperanza y me voy muy contenta también. Ay, Sofía, eres un agasajo. Un secretito antes de despedirnos. ¿Quién es el hombre de la portada? Lo bonito de la portada es, y es un diseño ahí de los grandes diseñadores del editorial, es que habría que ver la primera portada también. Es bastante, se parecen porque tienen los mismos elementos, es el faro, la isla, Es el que ese mar hombre, y el la huracán mirada que de ese viene, ¿no? hombre, qué bárbaro. Pero en la primera novela, en lugar del viejo estaba el niño. Y entonces había ahí, para mí tiene un gran simbolismo este antes y después de esta misma novela, ¿no? Aquella primer intento, ¿no? Y ahora ya llegar, ¿no? La vejez, como todos vamos a llegar a la vejez. En la mirada de esta portada, de este personaje, de este hombre, de este ser humano, hay sapiencia. Hasta pronto, Sofía Segovia. Gracias por estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda?